En la clase de Historia de México 6, impartida por el profesor Jesús Hugo Gutiérrez Botello, uno de los proyectos importantes es el desarrollo y la creación de preguntas relacionadas en lo abordado en clase, desde un contexto más familiar o cercano al del estudiante. Este proyecto, yo deduzco, tiene como objetivo hacer dar a entender que la historia y el contenido que estamos viendo constantemente en las clases no solo se queda en las extensas lecturas o en las tareas, sino que esta historia tuvo y tiene una consecuencia en todos nosotros. Al abordarlo desde la entrevista personal, nos acercamos a esos fragmentos históricos que cambiaron la vida de nuestra familia, nuestra localidad y el país en el que vivimos. Podría decirse que se trata de un tipo de ejercicio de búsqueda arqueológica histórica intangible, ya que estamos intentando encontrar testimonios e información intangibles para la mejor interpretación y comprendimiento de lo estudiado. En otras palabras, un ejercicio de historia oral. La Revolución Mexicana ha sido un tema de gran interés en mi vida, desde que me empecé a informar sobre ella a finales de mis años en secundaria. Todos los grandes personajes de la Revolución me parecían fascinantes, cada uno muy diferente al otro y con características físicas tan únicas que eran muy fáciles de reconocer. Gracias a mi gran interés a este periodo de la historia de México, mi familia también fue contagiada con una ola de curiosidad, la cual me aseguraba de crear en cada interacción que tenía con ellos. Esto en especial para mis dos abuelos maternos, Gregorio Sorno y Margarita Ruiz. Los dos nacieron en el México de 1939, un México ya alejado a los grandes conflictos de la Revolución, pero con una gran memoria colectiva presente de esos años de combates, muertes e incertidumbre. La Revolución fue un tema de conversación para cada familia mexicana a mediados del siglo XX. Prácticamente todos tenían una historia relacionada a ese suceso, no necesariamente tenía que ser una participación directa por un familiar. También las consecuencias de la Revolución y cómo afectaron la vida de los ciudadanos era una historia que contar. En mi familia, para mi mala suerte, no existían grandes historias de honor y valentía. No se tenía un gran legado que heredar o un sentimiento de heroísmo patriótico por los grandes actos de un familiar lejano. En el contexto de mi familia materna, las experiencias revolucionarias nunca fueron directas, o al menos en mi familia más cercana. Debido a esto, desarrollé mis preguntas para la entrevista lo más general posible y de esta manera poder sacar la mayor información. Las preguntas son las siguientes. 1. ¿Qué sabes de la Revolución Mexicana? 2. ¿Qué impacto tuvo en las historias familiares que escuchó durante su infancia? 3. ¿Qué cambios o características peculiares notó en su familia que sean consecuencias de la Revolución Mexicana? 4. ¿Cuáles eran las creencias políticas y sociales de su familia después de la Revolución Mexicana? 5. ¿Recuerda alguna anécdota o historia personal que su familia le contara sobre su experiencia durante la Revolución Mexicana? 6. ¿Cómo cambió la situación económica de su familia debido a la Revolución Mexicana? 7. ¿Qué papel desempeñaron las mujeres de su familia durante y después de la Revolución Mexicana? 8. ¿Existen tradiciones familiares específicas que se originaron como resultado directo de la Revolución? 9. ¿Cómo influyó la revolución en las aspiraciones educativas de los miembros de su familia? 10. ¿Cómo afectó esto la composición y las interacciones familiares? 11. ¿Recuerda haber escuchado alguna historia sobre la solidaridad entre vecinos y comunidades durante la Revolución Mexicana? 12. ¿Hubo cambios en la percepción de las autoridades y el gobierno después de la Revolución? 13. ¿Se transmitieron cuentos o leyendas relacionados con la Revolución Mexicana en su familia? 14. ¿Cómo cambió la estructura familiar después de la Revolución Mexicana? 15. ¿Existen objetos, fotografías o documentos familiares relacionados con la Revolución Mexicana? ¿Listo, güey? Ahí está. Peinado, bien galán. Soy Ángel Cabrera y es la historia de mi abuelo. La historia Eh, que me cuenta mi abuelo. Gregorio. Ok. Hola, soy Ángel Cabrera y este es mi video sobre mi familia, mis amigos en la revolución. Tengo a mi abuelo, Gregorio Sorno, de 84 años, 86. 86, nacido en 1939, en el hermoso estado de Hidalgo, el pueblo de Tulancingo, Hidalgo. Tulancingo, Hidalgo. Entonces voy a comenzar. A ver, abuelo, ¿tú te acuerdas o...? Sí, me acuerdo mucho porque mi mamá era su hermano. Pasó primero, antes pasaban los soldados y veían, cuando había revolución, veían gente joven, se llamaba cuerda, y se los llevaban a fuerza a los jovencitos, aunque no quisieran los papás, se los llevaban a la revolución. Y en esos mis tíos todos estaban afuera jugando y uno estaba jugando canicas y no se dio cuenta, y cuando volteó ya tenían los zapatizos de la revolución y se lo llevaron. Y pasaron los meses y regresaron porque había terminado ya la revolución de ellos. Entonces le habló el coronel y le dijo: ¿sabes qué, fulano el tal Acevedo? Tu caballo, vete por tu caballo y lo dejas en el monte. Y le dijo mi tío: no, pero ¿por qué lo voy a dejar si ya ve que en la revolución salga a varias personas? Sí, pero aquí no lo pueden mantener. Así que vete al monte y déjalo por allá. Entonces él no obedeció, se lo llevó a su casa, y como ya estaba Franco, entonces pues, no le hicieron nada. Y le juntaba ahí dineritos, centavos de mi abuelita, y se iba al mercado a comprar alfalfa y cebada para darle.
y de vez en cuando le daba dulces. Y era un caballo hermosísimo. Bueno, me platica mi mamá que era un caballo negro, hermosísimo el caballo. Pero muy malo, no podía arrimar a la gente porque los mordía, los pateaba. Entonces lo único que entraba a asearlo era mi tío, que no recuerdo su nombre, pero se apellidaba Acevedo Escorza. Y entonces pasaron los meses y se encariñó mucho con el caballo y el caballo con él. Y le dijeron que se pusiera abusado porque se había estallado otra vuelta la revolución en tal estado o en tal lado, y lo mandaron llamar, pero él no quiso ir. Entonces le dijo, ya ha oído el coronel o el comandante, dijo, sabe que el soldado fulano de tal, Acevedo, no se encuentra en su casa, supuestamente que se fue. Y dice, ¿y qué viste o qué? Pues yo oí uno como relincheo de caballo, dice, pero me asomé y no se ve nada, dice. Ah, bueno, dice. Pues a ver, vayan a checar a ver si lo ven de casualidad en la noche. No, pues nada, porque estuvo mi tío ahí apapachándolo al animal para que no, bueno, para que no llorara. Y en eso, estaban los soldados en la noche ahí, y se dio cuenta mi tío, y estuve con el caballo todo el día, toda la noche. Y ya amaneció y los soldados se fueron a avisarle al coronel que no había nada. Pero había un soldado que era un raso desde ahí, que era teniente, que odiaba a mi tío porque mi tío había luchado con él y había obtenido muchos triunfos. Y le dijo al coronel que si quería él iba a traerle a mi tío, que él sabía cómo. Entonces le dijo mi tío, el coronel, sí, dice, pues no lo necesitamos, dice, pero pues si quieres, ve a ver si lo encuentras y me lo traes. Entonces nada más préstame una trompeta. Dice, ¿cómo? Dice, y un lazo, una cuerda para traer el caballo. No, dice, préstame una trompeta, eso es traer el caballo y al soldado Acevedo. Y dijo, estás loco, pero en fin. Ya le habló a su ayudante, dijo, dale una trompeta a la más vieja, dice, pues, ni sabe usarla, dice, y dale una riata para que se traiga el caballo que va a encontrar. Ya se fue el soldado ese barbero que no quería a mi tío, y entró el ayudante del coronel y le dijo, ¿cómo lo ve? No, dice, odia a Acevedo, no sé por qué, dice, si es un buen soldado, dice, ahorita lo mando a llamar para avisarle que vamos a ir todos a la guerra otra vuelta. Bueno, a la revolución, mejor dicho, no guerra, revolución. Y dice, no, dice, yo lo quiero verlo, dice, para decirle que gracias de los triunfos que tuvo él, le vamos a dar de baja, le vamos a dar un nombramiento y lo vamos a hacer, lo vamos a retirar del ejército, dice, porque merece ya que iba con su familia y haga su familia, porque es soltero. Pero en fin, dice, ya se salieron los dos riendo, dice, y dice mi tía que platicó mi tío que estaba con el animal bañándolo al mediodía y que se paró el soldado ese barbero exactamente de frente a la puerta de la casa, que era una puerta enorme, grande, ya toda vieja de madera, y tocó la corneta para avanzar. Tiene un sonido, una clave para avanzar, y estaba ahí, tocó la corneta y el caballo comenzó a relinchar y rompió las trancas, o como se llama allí, donde está el animal. Ya lo agarró mi tío y lo estaba calmando, y no, hasta que se salió. Ya mi tío fue atrás del caballo y estaba el soldado el teniente, que ya lo detuvo, y ya fueron por el caballo y se presentaron con el superior de ellos, y ya le dijo que ya estaba el soldado Acevedo con el caballo. Ya le dijo, qué barbaridad eso, pues, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué te dejaste venir? Dice, no, pues la media vez yo pensé que usted me iba a quitar el caballo. No, el caballo yo le dije que los dejaras allá en el cerro para que se alimentara. Dice, pero tú le dices, pues el caballo es tuyo. Dice, pero ¿qué crees? Que como me desobedeciste,
te voy a quitar el caballo, dice, y te vas conmigo a la revolución. Y ya te nombro teniente, no sé qué sigue arriba de teniente, subteniente, y ya con este nombramiento te vas. Ya dijo mi tío, pues sí, porque aparte también le gustaba la revolución. Dice, nada más un favor, quiero despedirme de mi mamá y mi papá, dice, y de mi familia, sí, dice, vete, pero no te vas a ir en el caballo lo vas a dejar ahí. No, ¿cómo cree que no? Así tienes que regresar, porque si no, ya no regresas y mato al caballo. Pero ya aquí se metió que no, se fue a agarrar un caballo X, fue allá con mi abuelita, no, mi bisabuelita, y platicaron un buen rato, se despidió de ellos, de todos, y dijo, no, no se puede, no. Ya además voy a echar balazos y regreso, dice. Y que salió muy contento, y no sé en qué fecha fue, o en cuál revolución fue, y me contaba mi mamá, que ya cuando fue a la revolución mi tío, ya le comenzaba a salir el bigote. Entonces él con el carbón de la leña, hacía carbón, le quitaba, le tallaba y se polvito, se lo echaba en el bigote para que se le hiciera más grande. Dice, ese detalle me acuerdo, se decía a mi mamá, de mi hermano, cómo se quería tener bigotes. Ya se fue chiflando y le dijo una de mis tías, hermana de mi tío, le digo, oh, fulano, dice, te cuidas mucho y no te olvides pintarte el bigote. Ya agarró mi tío una piedra y se la aventó y ya se fue. Ya llegó al cuartel, ya le dieron su carabina, le dieron su bolsa ahí con sus tortillas y su cobija y ya se lo llevaron. Quién sabe, me dije, bueno, mi abuelita sabía que revolución había sido, pero no, mi mamá no supo decirme. Y ya se fue mi tío, ya pasaron los meses, ya llegó el año, y a través del tiempo se fue olvidando porque nunca regresó. Nunca regresó, jamás regresó. Entonces mi mamá y mi abuelita, sí, mi abuelita, no, mi bisabuelita era mi abuelita, iba al cuartel a preguntar por ellos. Y había una lista ahí grande de todas las personas que habían fallecido y todos los vivos. Entonces le dijeron a mi abuelita y a mi mamá que sabían leer, y dijo mi mamá, sí, a ver, ahí está la lista para que vean que no les engaño. Y ya, pues primero buscaban en los vivos y no apareció, y ahora en los muertos y tampoco se apareció. Y abajo había soldados desaparecidos, pusieron una X. Entonces, así fue como mi tío se perdió en la revolución, pero platicaba a mi mamá que era muy feliz en la revolución. Y a través del tiempo, dice mi mamá que había un traje de soldado, y estaban unas botas, el uniforme y la gorra de manta. Y no se había dado cuenta porque pues trabajaban todos. Mi mamá y mis tías trabajaban en una fábrica de textiles. Entonces, nomás medio barrían la casa, pero nunca arreglaban, eran roperos para guardar la ropa. Así se llamaban antes, ahora se llaman closet, pero antes eran roperos. Entonces le emitió, un roperito ahí mal hecho, pero dejó su ropa. Entonces dijo mi abuelita, ¿sabes qué? Esa ropa hay que sacarla porque con la humedad se va a podrir y se va a echar a perder. Que la sacaron y estaba el traje de soldado de él. Y cuando la lavaron, se deshizo toda. Sigue. Y ya lo único que conservaron era la gorra de mi tío, que no me acuerdo su nombre. Se apellidaba Acevedo Escorza, pero no recuerdo su nombre. Pero dice mi mamá que era un joven alto, medio güero, con los ojos medios verdes. De nombre, cuando estaba ahí en la escuela, todos amigos por ahí le dicen el gato.
no, dice mi abuelita que pues, no saben por qué le dicen el gato, pero hasta después que vi un gato que tenía los ojos de como él, entonces dice que se puso a chillar, bueno, todos, mi mamá y mis tías, mi abuelita se puso a chillar porque se coincidía Sí. sobre el nombre con mi tío. Con el tío. Aparte te digo que era medio güero, blanco, con los ojos verdes. Y esa historia pasó en En Tulancingo Hidalgo. Bueno, la revolución, no sé dónde fue, dónde comenzó. Y luego luego del trabajador, que Y luego estaba del loquito. trabajador. A ver, vamos a empezar con la del trabajador. Ah, bueno. Hola, profesor Botello, buenas noches. Yo soy Ángel y aquí tengo a mi querida llamada abuela de 85 años, nacida en 1939 Efectivamente. en el hermoso estado de... México, Distrito Federal. ¿Naciste en México, en la Ciudad de México? Órale, de México. Bueno, abue, tú me habías dicho sobre una historia de que en un ranchito donde tú vivías de niña había un trabajador de tu papá, que él había luchado en la revolución y que pues ya Quedó estaba... tocadito. Sí, que le faltaron, bueno, estaba mal de sus capacidades mentales, como que se le iban las cabras. Sí. ¿Puedes contar la historia de esa vez que se vio en el reflejo? Cuando cuando iba a encerrar los chivos, de cuando se iba a encerrar los chivos a la casa donde yo vivía. ¿Eso quieres que te cuente? Sí. Ah, pues mira, ese trabajador tenía mi papá un rancho y trabajaba ese señor se les llamaba arrieros. Y entonces iba a la casa en la tarde a encerrarlos. Había muchos animales y iba a encerrar una parvada de chivos. Y entró a la casa y él nunca había visto un espejo. Y estaba la puerta de la sala abierta y había un espejo grande. Y se espantó muchísimo porque los chivos se metieron ahí. Y le gritaba al espejo: ¡Ey! ¡Quita tus chivos porque se van a revolver con los míos! Y era él. Sí. El que se estaba viendo. No. ¿Tú sabes cómo fue que este soldado llegó a trabajar para tu papá? ¿Nunca supiste cómo estuvo eso? Bueno, pues platicaban muchas historias porque vivimos en Querétaro y platicaban muchas historias de la revolución, porque en Querétaro hay bastantes casas donde los revolucionarios que pelearon enterraron ahí su dinero en las casas donde vivíamos. En la casa, por ejemplo, de donde vivíamos, de la casa de enfrente, de un día para otro tenían un árbol bien frondoso, de un día para otro amaneció seco, escarbaron ahí y sacaron dinero. Y de ese dinero hicieron un negocio en grande, porque era bastante dinero. Después a mi mamá, que vivíamos nosotros enfrente, mi mamá estaba aterrada porque se le subió el muerto, se le subió encima del cuerpo en la noche estando dormida. Y le jaló el oído y le dijo: a media coina. Y entonces mi mamá estaba aterrada, pero de todas maneras... Pero el muerto que se le subió habrá sido el fantasma, ¿no? Diciéndole un fantasma revolucionario, diciéndole dónde escondió el dinero. Un fantasma que fue a enterrar su dinero a media cocina de donde vivíamos. Un revolucionario que enterró su dinero a media cocina donde vivíamos. Y entonces mi papá llevó unas ramitas de México, de romero, y las ponían así en la mano y las varitas se iban solitas, se dirigían a la mitad de la cocina.
y optaron por abrir, por escarbar. Y entonces empezaron, pero mi mamá no tuvo la delicadeza de primero dormirnos, cuando éramos chicos, primero dormirnos y luego ya solitos hacer eso, ese trabajo. Estábamos todos ahí viendo cómo empezaban a escarbar y escarbar. Y salieron 2 murciélagos del hoyo. Salieron 2 murciélagos y todos nos espantamos. ¡Ay! Un susto y tremendo porque andaban volando en la cocina. Y mi mamá optó porque no, cierra eso. Ciérralo. No se puede enfermar un niño de susto y no va a pasar mejor. Nos quedamos sin nada. Sin dinero revolucionario, pero con los niños vivos. Sin dinero revolucionario, pero los niños sanos. Entonces es una historia de la revolución. De la revolución. Que tiene que ver con tu vida. Sí, de la revolución, y bastante gente que platicaba de esos tesoros de la revolución que habían Escondidos. Que habían escondido, y que mucha gente sí tuvo el valor de sacarlos. Órale. Sacarlos. ¡Ay, qué inteligente eres!